Hola, ¿qué tal chicos? Chicas, buen día. Vamos a ver la clase de hoy para el día 27, viernes 27 de marzo del 2020. Vamos a continuar con viendo algunos temas de las clases anteriores y también ver algunos temas un poquito más específicos sobre las clases anteriores. Quiero nada más recordar que dentro de esta tabla de Excel tengo yo aquí una regla para que no haya ningún problema. Me voy aquí a administrar reglas y tengo aquí prácticamente una regla que mientras sea verdadero me va a marcar un formato específico. Esto solamente para poder ir señalando algunas diferencias que se van a ir dando con respecto a los siguientes temas que vamos a ir viendo. Nada más es como ejemplo de algo de lo que vamos a seguir realizando. Bueno, vamos a empezar realizando una suma de una lista de unos números. Ya sabemos de qué manera hacerlo, mediante el copiado de celdas, estilo cascada. Seleccionamos, en este caso, dos celdas. Bueno, las dos celdas que sean un rango específico, porque si seleccionamos uno y en la parte inferior derecha nos vamos a copiar el formato, hasta ejemplo el número 20, pues nos va a marcar prácticamente el mismo número. Así es que lo hacemos, seleccionamos el rango, nos vamos en la parte inferior derecha de las celdas seleccionadas, hacemos clic y vamos arrastrando hasta el número deseado. Aquí tengo prácticamente una lista de números del 1 al 20. Ahora, ya vimos que para las fórmulas condicionales tenemos que obviamente empezamos declarando la fórmula con un igual, y la única que vimos hasta ahorita fue la de sí, que sí, abrimos paréntesis, sí, la celda, por ejemplo en este caso A1 es algún valor mayor que, menor que o igual, sucede esto. Si no ponemos una coma, me da otra respuesta y eso es el valor que nos retorna. Ahora, por lo regular estábamos haciendo la fórmula de la siguiente manera. Iniciábamos con un igual, escribíamos sí, abro paréntesis, ejemplo, A1 es menor que 10, entonces, ¿qué es lo que poníamos? Una coma y entre comillas es menor que 10. Cerramos comillas, que es si es menor que 10 nos va a mandar este texto, que es, si se cumple esta función nos manda este texto. De lo contrario, si no se cumple, entonces escribíamos el valor que quisiera que nos retorne, en caso que no fuera que no se cumpliera con la condición. Ejemplo, en vez de menor de 10 ponemos no sé, mayor de 10. Entonces cerrábamos comillas, cerrábamos paréntesis, y entonces a la hora de copiar todos estos elementos, aquí nos diga si es menor que 10, entonces se cumple la condición. De lo contrario no se cumple y me marca el otro texto. Pero ¿qué pasa si en una misma condición, para no estar estableciendo cada uno, voy separando cada elemento uno del otro? ¿Qué quiere decir? Ejemplo, que me aparezca la celda si el número anterior es menor que 10. De lo contrario me aparezca si no, entonces que sea menor de si es menor de 5 me va a aparecer algún texto. De lo contrario, si es menor de 10 me aparece otro texto. Si es menor de 15 me aparece otro texto. Si es menor de 20 me aparezca otro texto. Y por último, si es 20, entonces me va a aparecer un último texto. Para esto tengo que realizar una nueva fórmula, pero ir concatenando una fórmula tras otra para que se vaya comprendiendo. ¿De qué manera puedo yo iniciar esto? Muy fácil. Selecciono la celda en la cual quiero yo realizar la fórmula, escribo un igual y pongo mi condición, que es sí.
Aquí prácticamente nos dice que comprueba si cumple una condición o devuelve un valor, se efectúa como verdadero. De lo contrario sería falso. Entonces, abrimos paréntesis y entonces seleccionamos la celda que nosotros queremos marcar o queremos mandar a condición. Entonces seleccionamos en este caso la celda A1 o en este caso igual lo pudiéramos nosotros escribir. Después de escribir o seleccionar la celda A1, entonces realizo la condición. ¿Qué condición voy a poner? Voy a poner si A1 es menor que 5. Una vez que tengo esta condición, lo único que tengo es que establecer un separador entre un elemento y otro mediante una coma. Escribo una coma y posteriormente escribo entre comillas el valor que me va a retornar. En este caso voy a poner menor que 5, cierro comillas, y lo que hago ahora es poner una coma. Ahora, en vez de poner un valor falso, lo que hago es vuelvo a iniciar una nueva condición. Esto quiere decir que si es menor que 5, se va a cumplir me va a retornar este valor, que es en texto menor que 5. De lo contrario, si no es esto, voy a volver a hacer una nueva condición. ¿De qué manera vuelvo a hacer la condición? Escribo sí y vuelvo a abrir un paréntesis. O doy doble clic aquí. ¿Qué pasa si doy doble clic? Vuelve a concatenar un elemento con otro. Tengo la primera condición que es sí, y si A1 es menor que 5, entonces me devuelve esto. Ahora voy con la siguiente condición. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que hay que volver a seleccionar la misma celda o escribir la misma celda. ¿Por qué? Porque si voy seleccionando las siguientes celdas, eso me va a dar un error. O no tanto un error, sino que al momento en el que se cumpla una condición y también otra que se pueden cumplir 3 a la vez, no me va a dar el resultado que yo espero. Así es que solamente hay que seleccionar la misma celda. En este caso, como tengo seleccionada aquí al principio A1, entonces vuelvo a escribir yo aquí A1. Entonces, si A1 ya tenemos menor que 5, ahora vamos con el siguiente intervalo que es menor que 10. Hay que prácticamente repetir este procedimiento con la misma fórmula. Agrego una coma y posteriormente agrego comillas para especificar el texto si es que se cumple esta condición. ¿Qué texto voy a ingresar? El que yo quiera. En este caso voy a agregar menor que 10. Cierro comillas, vuelvo a poner una coma y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Ahora, si es valor falso, ya no voy a poner otra vez otras comillas, sino en automático voy a poner un sí. Vuelvo a escribir un sí, abro paréntesis y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Entonces, sí, ¿qué celda en la que voy a condicionar? Voy a condicionar la misma. Vuelvo a repetir el mismo procedimiento que lo hice con menor que 10, que es A1 es menor que, ahora ya tengo con 5, ahora voy con 10, en este caso voy a ir con 15. Entonces, si A1 es menor que 15, separo mi prueba lógica la condicional con una coma y entonces sí establezco el valor si es menor que 15. Como no voy a agregar ningún valor, entonces voy a retornar un texto. Recordemos que los textos van entre comillas y abro comillas y escribo el texto que voy a retornar si se cumple tal función. Entonces voy a poner o voy a escribir menor que 15. Cierro comillas y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Pongo una coma para separar y ahora sí voy a realizar lo mismo que hice con 5, con 10 y con 15, que es volver a escribir la condicional.
vuelvo a escribir sí y abro paréntesis, me vuelve a dar una prueba lógica. Entonces, como ya tengo 5, 10 y 15, ahora voy a volver a hacer lo mismo, pero con 20. Vuelvo a escribir la misma celda, que es si A1 es menor que 20, vuelvo a hacer el mismo separador con una coma, abro comillas y escribo el texto que en este caso voy a necesitar, que es menor que 20. Cierro comillas para cerrar el texto, escribo una coma y posteriormente mando el último valor, que sería la última condicional. Como ya no voy a tener un valor falso, voy a volver, voy a poner una última condicional. Repito lo mismo que con 5, con 10, con 15, con 20, que es que empezamos con la condición. Escribo si, abro paréntesis, A1 perdón, en este caso, como ya hicimos que sea menor que 5, menor que 10, menor que 15 y menor que 20, se van a marcar todos, pero el 20 no me va a dar ninguno, porque como 20 no es menor que 20, entonces voy a poner si A1 es igual a 20, entonces sí. Escribo una coma para separar mi prueba lógica, escribo unas comillas, en el cual sería si es menor que 20, perdón, si es igual que 20, voy a poner aquí igual a 20. Cierro comillas y lo que hago es prácticamente cerrar el paréntesis. Una vez que cierro este paréntesis, estoy cerrando el paréntesis de este sí de 20. Entonces hay que recordar que todos los paréntesis que nosotros abrimos hay que cerrarlos. Si aquí abrimos 1, 2, 3, 4 y 5, hay que cerrar 5. Aquí ya tengo cerrado 1, entonces voy a cerrar 5, que es 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que termino de cerrar todos los paréntesis, escribo un enter y ya tengo aquí mi condicional. Copio la fórmula a 2, igual, es menor que 5. Copio 3, es menor que 5. Copio 4, es menor que 5. Cuando me voy a 5, como 5 no puede ser menor que su mismo número, en automático se va a ir a la siguiente condición, que vendría siendo la de menor que 10. Entonces, como ya no se cumple la primera condición, me marca la siguiente, sin tener que hacer varias condicionales con base en el número que estemos comparando. Y así le hacemos sucesivamente hasta llegar a 9. Cuando llegamos en el 10, como 10 no puede ser menor que el sí mismo, entonces se pasa a la siguiente condición, que sería menor que 15. Ahora, vemos que cuando ponemos 10 es menor que 15 y así nos vamos con 11, con 12, con 13 y con 14. Hay que recordar que 14 es menor que 15, pero 15 no es menor que 15, así es que se pasaría a la siguiente condición, que sería menor que 20. Entonces copiamos el formato a la siguiente celda y entra como menor que 20. Volvemos a repetir el mismo procedimiento con 16, con 17, con 18 y 19. 19 es el último número menor que 20. Así es que en el momento en el que nosotros pasemos al último número, que sería 20, entonces me va a dar que es igual a 20. Paso yo aquí a copiarlo, y como 20 no puede ser menor que 20, pero si es igual a 20, se pasan todas las condiciones, se cumple esta y posteriormente me retorna el resultado que aquí yo tengo. Ok. Ahora vamos a pasar con la misma fórmula, pero de diferente manera. En este caso yo aquí tengo que es
prácticamente empezaríamos con la misma fórmula, que sería si A1, y tenemos aquí unos símbolos diferentes, de que sería mayor que y menor que. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en C. Ok. Dentro de C, aquí en la fórmula, nosotros vamos a escribir la siguiente condicional, que significa que es un si. Hay que recordar que el si es una condicional. Entonces, si, abro paréntesis, A1 mayor, menor que y mayor que 20, coma, y me va a retornar un valor. De lo contrario, me retorna otro. Ahora, ¿qué me quiere decir estos dos signos de menor que y mayor que? Bueno, estos dos signos significan que es diferente. Eso significa que mientras A1 sea diferente de 20, me va a retornar este valor. Ok. ¿Qué significa esto? Que mientras la celda a comparar sea diferente de este número, me va a retornar el primer valor. Si esto es diferente y es correcto, me va a retornar la prueba, el valor verdadero de esta prueba lógica. De lo contrario, me va a retornar como falso. Entonces, mientras sea diferente de 20, me va a retornar este resultado. De lo contrario, me va a retornar es 20. Así es que, repito, empezamos con la fórmula, que es si A1 es diferente es menor que junto con mayor que. Hay que recordar que aquí no tenemos ningún espacio. Es A1, menor que, perdón, después mayor que, y ahora sí tengo el número 20. Posteriormente a esto agrego una coma, que sería la finalización de mi prueba lógica, y entre comillas escribo lo que quiera mientras se cumpla esta condición. Al igual que esta es una sola condición, que mientras se cumpla me va a retornar este valor. De lo contrario, me va a retornar este. Ahora, ¿cuál es la condición? Que sea diferente de un número específico que estamos marcando aquí con 20. Entonces, lo acabo de poner erróneo. Entonces le doy me paso al final, le doy enter, y como 1, que es la celda en la cual estoy yo comparando, es diferente que 20, me pone diferente de 20. Y así prácticamente con todos los demás elementos hasta llegar a 20. En el momento en el que yo llego a C, me comenta es 20. Vuelvo a repetir la misma fórmula. Es si A1 es diferente de 20, es esta condición. Voy a volverle a escribir desde el principio para que no haya ningún problema. Empiezo con declarando mi condición. Escribo la condición, empiezo con un igual declarando mi fórmula, y voy a escribir la condición. La condición es sí y abro paréntesis. Sí, ¿qué es lo que qué celda voy a comparar? En este caso A1. Si A1 es mayor que y menor que, eso significa diferente. Si A1 es diferente, ¿de qué cantidad? Podemos compararla con otra celda o con esta misma. En este caso, si A1 es diferente de 20, entonces pongo una coma y abro comillas. Entonces escribo, mientras A1 sea diferente de 20, va a escribir diferente de 20. Cierro comillas. Ahora pongo una coma y escribo el valor si no es diferente de 20. Si no es diferente de 20, entonces voy a escribir es 20. Cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter, y me da el mismo resultado que yo aquí tenía. Esta es una nueva manera de poner la condicional sí, que sería
En este caso no sería mayor que, menor que o igual, sino más bien sería diferente. Mientras sea diferente, se va a cumplir la condición. De lo contrario, me va a retornar otro valor específico. Ok. Ahora vamos con no. La condicional de no. Esto es algo un poquito complicada de entender, pero vamos a tratar de entenderla. Aquí estamos prácticamente comparando la misma columna, que sería la columna A. Ya están todos los elementos del 1 al 20. En este caso, como voy a escribir igual a no. Esta es otra fórmula condicional que se especifica con no. Y esto no nos retorna ningún valor más que el de verdadero o falso. Entonces, ¿qué significa esta fórmula? Prácticamente escribimos no y abrimos paréntesis. ¿Qué celda vamos a negar? A1. Esto quiere decir que mientras A1 sea menor que 18, me va a dar un valor. ¿Qué el valor me va a dar? Me va a dar falso, porque a pesar que A1 sea menor que 18, el valor me lo va a negar. Entonces es prácticamente hacer lo contrario de lo que estaremos haciendo. Esto significa que mientras A1 sea menor que 18, me va a dar como resultado falso. De lo contrario, me va a dar verdadero. Copio esta fórmula hasta 17, que viene siendo menor que 18, y en el momento en el que paso yo los demás elementos me retorna como verdadero. Voy a volver a hacer la fórmula, nada más que ahora con un diferente valor. Escribo un igual para empezar a declarar mi fórmula. Escribo no y cambia falso por verdadero y verdadero por falso. Prácticamente niega las verdades. Esta fórmula lo único que hace es negar las verdades y afirmar las verdades. Entonces escribo no y pongo el valor lógico. Entonces, ¿cuál era el valor que la celda A condicional? En este caso es A1. Mientras A1, ahora en vez de que sea menor que 18, le voy a poner menor que 15, cierro paréntesis. Siempre que A1 sea menor que 15, me va a negar. Aquí no puedo poner ningún texto a verificar, solamente me va a retornar un valor booleano. Hay que recordar que los datos booleanos son aquellos en los cuales solamente mantienen un valor que sea falso o verdadero. En el momento en el que yo le doy enter, me retorna como falso. Vuelvo a copiar el mismo formato a las demás. Ahora, mientras sean menor que 15, me las va a negar, y de lo contrario van a ser verdaderas. Mientras se cumpla esta condición, me va a retornar falso. Y una vez que no se cumpla, me va a retornar verdadero. En este consiste la fórmula condicional de no. Prácticamente negar todos aquellos elementos que entren en esta condición. En esto consiste la fórmula de no. Ahora, vamos con la siguiente fórmula. Aparte de nosotros poder negar números, también nosotros podemos negar lo que son letras. ¿De qué manera yo puedo negar letras? Voy a pegar aquí mi fórmula y le voy a dar enter. Me da como falso, pero ¿en qué consiste mi fórmula? Mi fórmula consiste en negar lo que voy a comparar, la columna C. En este caso, como estoy en E1 comparando C1, me comenta que, bueno, aquí escribimos que mientras C1 sea igual a, hay que recordar que cuando nosotros comparamos texto hay que ponerlo entre comillas, a diferencia
de la negación anterior, que se negó un número, solamente se pone el número a negar. Ahora, como aquí nosotros estamos comparando un texto, que en este caso sería diferente de 20, entonces mientras sea un texto se pone entre comillas, no lo podemos poner sin comillas, porque si yo aquí quito las comillas, entonces me va a dar un error, el cual no se puede escribir esto porque necesitamos escribir comillas. Entonces agregamos comillas al final, agregamos comillas al inicio de el texto del texto a comparar, y posteriormente damos enter. Entonces mientras sea la columna C mientras la columna C tenga diferente de 20, va a marcar falso. De lo contrario, esta es la única que marca verdadero, porque como esta no dice diferente de 20, no me da falso. Así es que voy a volver a escribirla para que no haya ningún problema. Al igual que el anterior, empezamos declarando mi fórmula con igual. Ahora, ¿qué celda voy a qué fórmula voy a ingresar? En este caso voy a agregar un no, que es una negación. Doy doble clic y escribo la celda que quiero yo condicionar o comparar. En este caso va a ser C1. C1 va a ser que mientras C1 sea igual a o diga diferente de 20, me lo va a negar. Hay que recordar que como es un texto, tenemos que abrir comillas y escribir el texto tal cual como es dentro de las comillas, no poner un espacio anterior ni un espacio al final. De lo contrario, no se va a cumplir la condición. Hay que poner el texto tal cual como viene en la celda. Entonces, voy a negar que todo lo que sea diferente de 20. Escribo diferente de 20, cierro comillas, cierro el paréntesis, y entonces sí, como se cumple la condición, me da falso. Y esta es la condición de no. Recordemos que en esta tenemos la condición con número, que en número no se pone nada entre comillas. Y aquí tenemos la condición con letras. Mientras sean estas letras o mientras se cumpla este texto, va a retornarme falso. De lo contrario, me va a retornar verdadero. Y esa es la condicional de no. Ahora vamos con otras un poquito más complejas, que vienen siendo el o y por último el y. Ok. En este caso, en F voy a agregar la condicional o. Al igual que o, empezamos lo que sería introduciendo un igual para empezar a declarar mi fórmula, y escribo una O mayúscula. Ojo, no es un 0, sino es una O mayúscula. Después de escribir la O mayúscula, abro comillas y empiezo a meter los valores. Entonces, el O significa que mientras se cumpla una de las dos condiciones, me va a dar verdadero. De lo contrario, va a ser falso. Aquí tengo la condición que en B1, mientras diga que sea menor que 10, en este caso sería desde la fila 5 hasta la fila 9, me va a marcar verdadero. Y en la C, mientras sea es 20, me lo va a marcar verdadero. Esto quiere decir que las que me va a marcar verdadero va a ser de la 5 a la 9 y la fila 20. Voy a darle un enter, en este caso me lo da falso. A la hora de copiar toda esta fórmula hasta finalizar, vemos que tenemos esto. Les recuerdo que aquí todos los que son verdaderos, como puse yo una fórmula condicional, por eso es que se ve con diferente formato. Solamente es para poder visualizar cuáles eran los que eran diferentes, se marcaban como verdadero o falso. Solamente es como término ilustrativo para poder diferenciar uno de otro, sin que
sin que sea más complicado de diferenciar. Solamente un solo valor le puse en un formato condicional para poder hacerlo un poquito más visual para ustedes. Bueno, regresando a la misma fórmula, vemos que el O me va a marcar como verdadero mientras se cumpla una función o mientras se cumpla otra. Hay que recordar que en la B las únicas que dicen menor que 10 son estas 5, que viene siendo de la 5 a la 9. Pero aquí en la 20 no dice menor que 10. Pero aquí en la C sí dice es 20. Y hay que recordar, la fórmula es o es una o es otra, es que me vas a retornar el valor de verdadero. De lo contrario va a ser falso. Eso es prácticamente la fórmula de cómo puedo yo hacer esa fórmula. Voy a volver a hacer el mismo procedimiento que con las anteriores. Entonces, empiezo con un igual y escribo en este caso la fórmula condicional, que va a ser O. A la hora que nosotros vimos O, abrimos un paréntesis y entonces empezamos a excluir o a comparar aquellos elementos que necesitamos. En este caso quiero comparar B1, escribo B1. B1 va a ser que mientras B1 sea igual a, abro comillas, porque recuerden que es un texto, mientras B1 sea igual a, escribo el texto tal cual con M mayúscula y después lo demás minúscula, menor que 10, cierro comillas. Entonces, una vez que escribo la primera condición, lo separo con una coma. Una vez que lo separo con una coma, puedo yo agregar el siguiente valor lógico a comparar. En este caso va a ser C1. Mientras C1 escribo un igual y entre comillas el texto que yo quiero comparar, que va a ser, en este caso es 20, escribo con E mayúscula y después las demás minúscula, es 20, cierro comillas. Ahora, una vez que tengo estos dos valores, puedo yo cerrar paréntesis o puedo yo agregar más valores. ¿Qué tipo de cuántos valores? Los que yo necesite. No puedo decir infinito porque no puede ser infinito, todo tiene un límite, pero si podemos agregar, no nos da un límite, así es que podemos nosotros agregar los que nosotros queramos. Así es que yo lo voy a dejar solamente con dos elementos, comparando B1 y C1. Una vez que termine esto, cierro paréntesis y doy Enter. Y es prácticamente la misma fórmula. Mientras B1 diga menor que 10 o mientras la columna B diga menor que 10 o la columna C diga es 20, me va a retornar el valor de verdadero. De lo contrario va a ser falso. No solamente entra con estos elementos, también puedo yo aquí eliminar estos elementos y ponerlo con número. En vez de C1 voy a ponerlo mejor A1. Entonces, mientras sea una u otra, me da el mismo valor, nada más que en vez de comparar C, estoy comparando A, y en vez de poner entre comillas, que no es texto, pongo número. Mientras mientras por ejemplo la columna A nos dé el valor de 20, va a retornarme lo que sea verdadero. De lo contrario me va a retornar falso. Y con esto es que vemos la condicional de O. Ahora vamos con la última condicional, que viene siendo I. En este caso ya la dejé prácticamente invertida como esta, en la cual estamos utilizando texto y números. Pueden ser ambos textos o ambos números o combinados, como lo estoy haciendo aquí. Me voy a la columna G, agrego mi fórmula y ¿qué es lo que nos va a hacer la fórmula? En este caso no es ninguna O, sino es una I.
A diferencia de la columna F que escribimos O, significa que mientras se cumpla alguno de los dos valores, o es una o es otra para que me retorne el valor del verdadero. De lo contrario, es falso. Aquí la condicional es que forzosamente se tienen que cumplir ambas condiciones para poder, para que me pueda retornar el valor de verdadero. Un ejemplo que pudiéramos poner es mientras tengamos una lista de algunas personas con nacionalidad y con edades. Y aquí podamos poner alguna condición, ejemplo, que en alguna tienda a quién le puedo yo vender cigarros, pues tiene forzosamente que ser mexicano y que tenga y que sea mayor que 10, bueno, que sea mayor de edad para que me pueda dar como verdadero el poderle vender cigarros o alguna bebida alcohólica. De lo contrario me va a retornar falso. Esa es una condición que pudiéramos poner. Ahora, ¿por qué no pongo aquí a lo mejor algún extranjero de algún otro país? Porque seguramente no tendrían alguna identificación de aquí del país, o solamente pongo como ejemplo esa condición para que se pueda realizar eso. A lo mejor pudiéramos poner diversos números aleatorios y mientras todos los números que estamos condicionando sean mayores que X cantidad, me retorne verdadero. De lo contrario, me va a retornar falso. Aquí en este caso, en esta fórmula de I, lo que estoy haciendo es que mientras A1 sea menor que 15, prácticamente desde A1 hasta A14 se va a cumplir la condición, y posteriormente que en B diga menor que 10. Entonces, mientras sea esta y esta, me va a retornar verdadero. De lo contrario, van a ser falsos. ¿Qué filas van a ser las que cumplen la función? Que solamente de la 5 a la 9 cumple la función de que, cumple la condición en que A es menor que 15 y B diga exclusivamente menor que 10. Entonces, como esta no lo cumple, da falso. Pero a una vez que yo copio el formato en todas las demás, me da estas verdadero. ¿Qué quiere decir? Que en esta se cumple ambas condiciones que yo estoy pidiendo. No importa que a lo mejor en esta sí se cumpla una, o que en esta sí se cumpla una, a pesar que en B sí se cumpla algunas, a pesar de que en A no. Forzosamente se tiene que cumplir la condición en ambas columnas para que nos pueda retornar el valor de verdadero. De lo contrario va a ser falso. Ahora voy a escribir la condicional para que se pueda entender de mejor manera. Borro la fórmula y empiezo declarándola con un igual. Escribo un igual y posteriormente escribo la condicional que va a ser I. Y nos dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve de verdadero. Si es que todos los argumentos son verdaderos. Forzosamente todos tienen que ser verdaderos para que se cumpla la condición. De lo contrario me va a retornar falso. Entonces escribo y abro paréntesis. ¿Qué valor voy a comparar? En este caso va a ser A1. Si A1 va a ser ¿qué? Va a ser menor que, mientras sea menor que 15, se va a cumplir la condición, pero hay que poner el siguiente valor lógico, que va a ser el número 2. Ahora escribimos una coma y voy a escribir B2, mientras B1, me equivoqué de fila. Mientras A1 sea menor que 15 y B1 me comente, bueno, en este caso voy a hacer igual, y entre comillas, para especificar que sea un texto, me tenga el contenido de menor que 10. Hay que recordar que aquí yo puse con M mayúscula, porque de lo contrario, si lo pongo con M minúscula, nunca me va a retornar el valor que yo deseo. Tienes que ser el texto tal cual como viene escrito aquí. Sea menor que 10, cierro paréntesis, cierro comillas y entonces cierro paréntesis. Una vez que cierro el paréntesis, estoy que
estoy con mi fórmula que es A1 es menor que 15 y B1 tiene que decir menor que 10 para que me retorne el valor de verdadero. De lo contrario va a ser falso. Copio todo esto a mi columna y las únicas que cumplen la función que diga en la columna B menor que 10 y en la columna A sea un número menor que 15, son solamente estas 5 filas las que cumplen este parámetro. Y pues prácticamente con esto concluimos la clase de hoy con diversos tipos de fórmulas condicionales, qué son, para qué nos sirven y sobre todo qué tipo de valores nos retornan. En este caso las primeras dos, como son de condicional de sí, nos pueden retornar el valor que nosotros le escribamos, mientras que en las demás solamente nos retornan valores de verdadero o falso. Ese es el valor que nos retorna y hay que comprender hacia qué tipo de condiciones o de uso le podemos dar a estas condiciones para nuestra vida diaria. Con esto finalizamos la clase del día de hoy.